Bien, estimados estudiantes, hemos estado estudiando los diferentes artefactos que de alguna manera nos ayudan a entender el modelo de nuestro producto, ¿no? Recordando que como ingenieros en sistemas, los productos que desarrollamos son software, ¿no? En ese sentido, hemos estudiado de alguna manera el modelo de negocio a través de los diagramas de actividades, modelo de requisitos a través de un diagrama general de casos de uso, donde hemos especificado algunos casos de uso según un formato que yo les mostré en clase. Y también hemos estado viendo los modelos de datos, ¿no? Básicamente los diagramas de clase. Entonces, a través de diagramas de actividades, diagramas general de casos de uso, especificaciones de caso de uso, diagramas de clase, estamos tratando de entender diversos aspectos de nuestro modelo, que por cierto es único para el software que se pretende construir. Y bueno, ahora en esta clase vamos a seguir un poco con los diagramas de colaboración y luego de secuencia para tratar de alguna manera de poder desarrollar nuestro modelo de análisis. Como ustedes pueden ver ahí, acá está nuestro modelo de negocio para el cual nosotros hicimos diagramas de actividades, nuestro modelo de requisito para el cual nosotros creamos de alguna manera un diagrama general de casos de uso, ¿no? A la vez también hemos desarrollado un modelo conceptual de nuestra base de datos, y ahora en el modelo de análisis evidentemente vamos a estar haciendo nuestro diagrama de secuencias y de colaboración, ¿no? En ese sentido es que uh, nosotros vamos a hablar un poco sobre los diagramas de colaboración. Y bueno, ¿qué es un diagrama de colaboración? Un diagrama de colaboración es un tipo de diagrama que muestra la forma de cómo se comunican o interactúan los objetos sin importar el aspecto cronológico, ¿no? Básicamente lo que este tipo de diagrama enfatiza es la forma en cómo se colaboran los objetos básicamente que entran en juego dentro de lo que es un proceso, ¿no? Que se pretende modelar, ¿no? En términos de objetos. Ahí, por ejemplo, vemos un proceso llamado gestionar contrato, que es bastante clásico en el dominio laboral, ¿no? Donde un empleado es contratado, se requiere hacerle la gestión de su contrato. Entonces, generalmente este proceso de la gestión de contrato está llevada a cargo por un personal de recursos humanos. En este caso, podríamos hablar del jefe de recursos humanos. Y cuando nosotros vemos este símbolo acá, ¿no? Que se utiliza para expresar un objeto que representa una interfaz de usuario, ¿no? Ustedes pueden ver la forma ahí, y también el gestor de contrato, que está simbolizado, miren, por esta figura que de alguna manera trabaja junto con el interfaz, ¿no? Aquí tenemos entonces el símbolo que representa el interfaz de usuario, que a través de esta clase llamada gestor de contrato, ¿no? Con las variables que puedan ser cargadas acá en el formulario, vienen luego a procesarse para finalmente grabarse en la base de datos, que está representada por este símbolo visual que representa un objeto, y es el objeto de la tabla de la base de datos, ¿no? Entonces son tres, podríamos decir ahí, tres capas, ¿no? En el sentido de la capa de presentación, ¿no? La lógica de negocio y finalmente la capa de datos, ¿no? Entonces nosotros vemos que frente a un objeto que simboliza un formulario, por decir así, FRM contrato, le llamaríamos a este objeto, de alguna manera nosotros en calidad de jefes de recursos humanos tendríamos que decir nuevo contrato. Y bueno,
ese formulario tendría que estar en condiciones ya de, en primer lugar, venir hasta la tabla empleado y a través del gestor de empleados poder, diríamos así, jalar el empleado para el cual se quiere realizar el contrato, ¿no? Por si acaso, una de las primeras cosas cuando nosotros decimos nuevo contrato, ¿no? Este mensaje que es enviado del jefe de recursos humanos, digamos así, hacia el formulario, y el formulario en primer lugar debe mandar un mensaje al objeto gestor empleado para que se haga la búsqueda del empleado, obviamente puede ser por su código, ¿no? O algún otro identificador donde este gestor al procesarse pues también llama a su función o obtener empleado para que la base de datos le pueda devolver los datos completos del empleado hacia este formulario para ser visualizados ante el operador, ¿no? Y obviamente luego a través de puede ser de un combo box, ¿no? Poder llamar a otra función que nos permita poder traer el cargo desde la base de datos, ¿no? Básicamente es un conjunto de cargos que se van a desplegar en el formulario que le permitiría al encargado de recursos humanos poder seleccionar el cargo para ese empleado que obviamente va a tener este contrato, ¿no? Entonces, una vez habiendo traído los datos del empleado, habiendo traído también el conjunto de cargos disponibles y obviamente seleccionado un cargo, entonces es posible ya también ir a una tabla de parámetros de haberes básicos y poder gestionar, ¿no? Es decir, traer un haber básico que va relacionado al cargo, ¿no? Para poder mostrarse en el formulario también y poder de alguna manera seleccionarse ese haber básico, ¿no? Y bueno, este contrato también tendría que tener un área, ¿no? Es decir, ese cargo se debe desarrollar en un área, para lo cual este formulario permite a través de un gestor de área poder ir a una tabla de áreas y obviamente desplegar en el formulario un conjunto de áreas a través de un combo box que le permita al operador seleccionar también un área para la cual va a trabajar este empleado cuyos datos se desplegan en este formulario. A partir de ahí ya es posible eh, poder de alguna manera grabar todos esos datos ahí a través de la llamada a nuevo contrato, donde este gestor de contrato en realidad viene a ser una clase convertida en un objeto que agarra todos esos valores del formulario, ¿no es verdad? El estado ¿no? de este objeto con todos esos datos para en el procesamiento enviarlos a través de insertar contrato a una de las tablas de la base de datos representada por este símbolo. En realidad viene a ser un objeto, ¿no? Entonces esos datos son grabados finalmente ahí. ¿Qué es lo que se graba acá? Pues en esta tabla de una base de datos se grabaría entonces el nombre completo del empleado, estaríamos grabando el cargo que se seleccionó, el haber básico que también se seleccionó y finalmente el área para la cual trabajaría dicho empleado, ¿no? Entonces, básicamente, todo ese flujo de información está con una codificación, ¿no? A partir de 1, si ustedes ven, luego hay una secuencia 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, finalmente 1.10, ¿no? Evidentemente el flujo de retorno no está por cuestiones de legibilidad, ¿no? Y asimismo para hacer también, si ustedes ven una modificación de algún contrato, tendríamos que ya tener un contrato realizado, ¿no? Aquí tenemos una codificación de 2 y nosotros tendríamos que obviamente tener los datos ya de un contrato para proceder a la modificación y obviamente a través del gestor de contrato iría a hacer un update en esta tabla de esos datos, ¿no?
Si ustedes pueden ver acá, no está desarrollado, ¿no?, el flujo para modificar contratos, porque si colocamos más etiquetas ya no se podría leer muy bien este diagrama, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tratado de mostrar cómo se haría la representación usando diagramas de colaboración para este proceso gestionar contrato. Tenemos aquí un segundo ejemplo, gestionar afiliación. Este proceso tiene sentido en el contexto de que un empleado que ya es contratado tiene derecho a un seguro médico, debe ser afiliado a una entidad de salud, ¿no?, de servicio de salud. Y bueno, tenemos acá también podría ser un operador, un auxiliar de recursos humanos, que necesita interactuar con un objeto que representa el formulario de afiliación, y a su vez invocar a un proceso controlado por un objeto de tipo gestor afiliación, para que, tomando las variables del formulario, pueda evidentemente esos valores, ¿no?, esos datos, poderlos grabar finalmente en una tabla llamada afiliación caja, ¿no? Como podemos ver, si quisiéramos nosotros insertar una nueva afiliación, tendríamos que interactuar con este formulario, pero tendríamos que buscar el empleado, ¿no?, para poder saber a qué empleado es el que queremos afiliar al seguro médico, ¿no? Entonces, eh, mensaje de buscar empleado va para el objeto gestor empleado, que en realidad viene a ser la clase donde eh, cargamos los datos para que se puedan hacer las búsquedas, o la búsqueda precisamente en la tabla empleado. Entonces, teniendo el flujo de retorno, ya nosotros en el formulario, en tiempo, digamos, real, podríamos ver ahí el nombre del empleado que evidentemente se quiere afiliar, ¿no? Entonces, luego en el valor 1.3 tenemos ya el mensaje para que este objeto tome los datos de esas variables, y finalmente vaya en 1.4 a hacer la inserción de esos datos en la tabla. Entonces, una vez más, podemos ver cómo básicamente se pueden comunicar estos objetos, ¿no?, en este diagrama de colaboración, que hoy, según la bibliografía, también se le puede llamar de alguna manera un diagrama prácticamente que enfatiza el aspecto colaborativo, ¿no? Finalmente, tenemos acá también un tercer ejemplo de un proceso de gestionar vacación. Un empleado eh, tiene por ley un derecho a una cantidad de días que está en función a su antigüedad, y evidentemente cuando un administrativo quiere otorgar o quiere eh, registrar la solicitud de vacaciones de un empleado, necesita de un formulario, ¿no?, de vacaciones, que al poder darle nueva vacación, entonces este objeto de tipo formulario debiera ir hasta la base de datos y sacar los datos muy propios de este empleado, para que a través de esta clase, que es un gestor de empleados, pueda mostrar en el formulario FRM Vacación los datos del empleado, y posteriormente, a través de buscar parámetros y el gestor de parámetros, obtener algunos parámetros importantes para este formulario. ¿A qué parámetros nos referimos? Por ejemplo, a su antigüedad, porque obviamente un empleado que está dentro de los 5 años todavía de función tiene solamente derecho a 15 días de vacaciones, ¿no? Y cuando el empleado ya tiene más de eso, ya pues puede acceder hasta un mes de vacaciones, y así sucesivamente. Todos esos parámetros obviamente son tomados de esta tabla en la base de datos, son subidos al formulario, y en un momento ya tenemos el nombre del empleado y los parámetros listos para invocar a la función nueva vacación, y este gestor tomar los datos de estas variables de este formulario
y a través de insertar vacaciones, pues grabar en la base de datos en una tabla llamada vacación, que en este caso esta tabla es representada por este símbolo, como ustedes lo ven, que representa un objeto de tipo tabla, ¿no? Entonces, de esa manera podemos haber visto ya 3 ejemplos sobre estos diagramas de colaboración.